Los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcongo, así como en RPC Televisión en señal de televisión digital terrestre, y a quienes también nos ven en las plataformas de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy, miércoles 12 de julio del año 2023. En materia internacional, por supuesto, la noticia más importante tiene que ver con la cumbre que actualmente se realiza en Vilna, Lituania, de la OTAN, y que gira en torno al conflicto entre Rusia y Ucrania, y particularmente al apoyo de los países occidentales reunidos en esa cumbre de la OTAN a Ucrania. Volodymyr Zelensky expresó este miércoles su agradecimiento a la OTAN por el apoyo obtenido por su país de sus aliados occidentales, aunque consideró que una invitación formal a ingresar en la alianza habría sido lo óptimo. Zelensky dijo que las promesas del Grupo de los Siete deben verse no en lugar de la OTAN, sino como garantía de seguridad en nuestro camino hacia la integración. Podemos afirmar que los resultados de esta cumbre son buenos, pero si recibimos una invitación, eso sería lo óptimo, dijo. El presidente ucraniano hizo estas declaraciones en una comparecencia junto al secretario general de la alianza, Jens Stoltenberg, tras mantener sucesivas reuniones bilaterales con varios líderes de los Estados miembros y ante la primera reunión del Consejo de la OTAN-Ucrania, que se formalizará en la cumbre de Vilna. En la conferencia de prensa, Stoltenberg dijo por su parte que hoy Ucrania y la alianza se reúnen como iguales y que anhela el día en que sea como aliados. Hoy nos encontramos como iguales. Espero con ansia el día en que nos encontremos como aliados, afirmó Stoltenberg. Así que eso es lo que está sucediendo en estos momentos en Lituania, en la cumbre de la OTAN. En el vecindario, otra vez, la Asamblea Legislativa de El Salvador, de amplia mayoría oficialista, aprobó anoche, martes, la 16ª ampliación por 30 días adicionales de un régimen de excepción que suspende varias garantías constitucionales, como son el derecho a la defensa, a reunión, a comunicación, a libertad de expresión, etc. La iniciativa, que fue presentada ahora antes de su votación por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, fue aprobada por el partido oficialista Nuevas Ideas y sus aliados, al sumar 67 votos de los 84 diputados, como ha sucedido en otras ocasiones, sin debate previo. Abro comillas. Dada la reiteración de hechos delictivos y la reacción violenta de remanentes de las estructuras criminales, resulta imperante continuar la guerra contra las pandillas emprendidas por el gobierno, cierro comillas, según el decreto legislativo aprobado. Desde marzo de 2022, el Congreso decretó la suspensión del derecho a la defensa de las personas detenidas, la inviolabilidad de las telecomunicaciones y extendió el plazo de la detención administrativa a un máximo de 15 días. De acuerdo con cifras divulgadas por medios gubernamentales, esta medida ha dejado a 71.479 personas detenidas, a las que el gobierno acusa de pertenecer a las pandillas, mientras que organizaciones humanitarias dan cuenta de más de 5.000 víctimas directas de atropellos a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias. Dicho régimen fue aprobado tras una escalada de homicidios atribuida a las pandillas a finales de marzo de 2022 y que cobró la vida de más de 80 personas en 3 días. Es decir, sigue el estado de excepción y según el decreto es porque todavía no está controlado del todo la situación. Bueno, por último, en Estados Unidos se conformó el gran jurado que evaluará si el expresidente Donald Trump es imputado por intentar anular la victoria del demócrata Joe Biden en el estado de Georgia en 2020. El grupo fue designado tras un proceso de selección de 3 horas en Atlanta, la capital del estado. En total hay 52 personas divididas en 2 grupos, cada uno con 23 jurados y 3 suplentes, que se reunirán por separado 2 veces a la semana durante 2 meses. Solo uno de los 2 grupos se encargará de aprobar la posible imputación y su decisión podría saberse tan pronto como en agosto próximo. Para que se valide la acusación deben estar presentes 16 de los 23 integrantes y votar a favor al menos 12 de ellos. El caso analiza si Trump y otras personas cometieron delitos al presionar a los políticos de ese estado en relación con los resultados en las elecciones presidenciales
del 2020. Parte de las pesquisas se centraron en la llamada que Trump hizo en enero de 2021, siendo presidente todavía, al secretario de Georgia, Brad Raffensperger, en la que pidió que encontrara miles de votos a su favor en ese estado en el que se impuso Biden. Bueno, eso es lo que está sucediendo en Estados Unidos, Flor, y registramos, porque hay que registrarlo, la muerte de uno de los grandes de las letras, Milán Kundera. Sí, Falleció 94 años. a los 94 años. Milán Kundera, un gran escritor, prosista checo, que sufrió lo que sufren los nicaragüenses hoy. Fue por el régimen comunista de Checoslovaquia, fue exilado, pero además le fue retirada, suprimida la nacionalidad checa. Luego, caído el muro de Berlín y caído el comunista, se reconcilió con el gobierno checo y le fue restituida la nacionalidad. Cosas de los regímenes autoritarios. Y bueno, paz al alma de Milán Kundera y resignación a sus familiares y a sus seguidores, que son millones en todo el mundo. Así es, así es. Y hay varias noticias en el plano local interesantes. Una de ellas, muy interesante, es que el Ministerio de la Presidencia, cuando José Gabriel Carrizo todavía estaba como ministro de esa cartera, ordenó una auditoría del plan de Panamá Solidario, de los bonos de Panamá Solidario, y la auditoría, una auditoría interna, recomendó al vicepresidente poner las denuncias del Ministerio Público para ver quiénes eran responsables, porque en efecto sí habían anomalías. Bueno, la denuncia no se puso, a pesar de que la recomendación explícita de la auditoría era esa, y los funcionarios siguen en su cargo, Guido. Sí, cosas de nuestra politiquería, querido ya. Lo lógico que hubiera tenido que suceder si hay un informe de auditoría interna del ministerio cuya conclusión es hay que poner las denuncias, es que se pongan las denuncias. No hay ninguna explicación para que no se hayan puesto, salvo intervención politiquera. Seguramente esas denuncias iban a afectar a algunos de los allegados del señor Carrizo y entonces prefirió no ponerlas. No hay nada oculto bajo el sol. Así es. Entonces todo se sabe tarde o temprano. ¿Dónde están los controles de eso? No tenemos la menor idea. La menor idea. Y bueno, Yanivel Ábrego, ¿qué estará haciendo? No sé, ahora más tarde vamos a conversar con nuestro invitado de hoy, nuestro entrevistado de hoy sobre eso. A pesar de que él es de otro partido, pero bueno, han estado agarraditos de la mano con Yanivel Ábrego. Así que vamos a ver qué está haciendo, pero me imagino que estará en pausa, como hemos dicho aquí, o tratando de ver cómo ayuda a las personas que la acompañaron en la aventura, fracasada por lo menos en las urnas en cuanto a ser candidata presidencial de Cambio Democrático. Así es. Y bueno, se le ha negado al abogado Ernesto Cedeño la petición de conocer el número de los funcionarios condenados. Eran notas enviadas a la Corte, al Ministerio de Gobierno y a la Contraloría, pero dice Ernesto Cedeño que nunca sabremos la lista de los funcionarios condenados porque le han negado esa información. Bueno. Y como vemos, hay funcionarios condenados, en última instancia, que siguen en sus cargos como si no hubieran tenido ni siquiera una investigación en su contra. Por supuesto, Flor. Y además, fíjate que esta mañana comentaba aquí con varios compañeros de la redacción que es noticia de vez en cuando que agarran con el pelepolijo, yo no sé cuál es el mecanismo que usan ahora, a personas que tienen 39 órdenes de captura, por ejemplo. Agarraron a uno. Y que son personas simplemente con problemas con la justicia, del bajo mundo, como lo quieran poner, pero no son figuras públicas, no son personas conocidas. Debe haber por lo menos, decía yo, 500 personas por ahí condenadas y que andan como Pedro por su casa, porque nuestra administración de justicia, cuando funciona, no termina de ejecutar las sentencias adecuadamente. Entonces, ahí tenemos un grave problema. No puede ser posible, si uno de los requisitos para ser funcionario público es no haber sido condenado, que haya funcionarios que han sido condenados, que estén ejerciendo cargos públicos. Sí. Entonces, pero... Ningún sentido. No, impresionante. Bueno, vamos al cambio para regresar con nuestro invitado de hoy, Luis Eduardo Camacho,
candidato a diputado por el circuito de San Miguelito. Ya con tantos cambios yo no sé qué circuito es, pero candidato a diputado por el partido Realizando Metas por el circuito electoral de San Miguelito, y creo que es secretario general del partido Realizando Metas. Ya venimos con el señor Camacho. Usted siga con nosotros. Amigos, aquí en Cuarto Poder está con nosotros Luis Eduardo Camacho esta mañana. Fue el más votado, por cierto, ¿no?, de los que participó en las primarias de Realizando Metas. Digo, de más estaba si no hubiese sido el más votado, Camacho. ¿En San Miguelito o a nivel nacional? A nivel nacional, Delfia Cortés fue la candidata primaria más votada. ¿Y después usted? Después Ronald de Gracia de los Santos. Y luego fui el más votado en tercer lugar a nivel nacional. Pero había bastante voto en blanco y nulos nulos o blancos en tu... Tú sabes que en las elecciones, no tanto así, hay mucha confusión a veces en cuanto, cuando hay varios candidatos a elegir, la gente no sabe si votar por uno, va a votar por tres, por cuatro, si marca la casilla, la arriba, todas esas confusiones, es natural. Que ¿Cuántos votos en blanco o nulos? No, la verdad que no me acuerdo. ¿Dónde lo puedo buscar, pues? En la página del Tribunal Electoral. Vamos a ver, porque creo que hay ya no está. Bastante. No, ahora la que está es la de Cambio Democrático. Sí. Hay situaciones y situaciones, porque en la elección, por ejemplo, del PRD, en las primarias hubo una cantidad inusitada de votos nulos y en blanco, que la gente los anulaba a propósito, ¿no? Que sí hacía dibujitos y acá cosas. fue más votos que votantes. ¿Y dónde sí hubo eso? En el PRD, en San Miguelito, votó el 110%. Pero eso explicó aquí el funcionario del Sí, que Tribunal fue Electoral, que es que es por lo que es el multivoto ese de las listas. Plurinominales, sí, Eso sí. no funciona así, pues si fuera así funcionara igual para todos. Camacho, pero bueno, vamos a entrar en materia porque hubo las elecciones de Cambio Democrático. Yo creo que es evidente que el mayor perdedor no fue Yanivel Ábrego, sino Ricardo Martinelli. Bueno, eso es un análisis superficial, esa conclusión. No, superficial no. Si vimos al señor Ricardo Martinelli acompañando a Yanivel Ábrego a votar el domingo. Estás preguntando. Y ni con eso no salió. Déjame decirte ¿Qué pasó por allí? qué es un análisis superficial, por no decir sesgado, ¿no? Ah, ok. Lo que te quiero decir es que, mira, primero hay que entender qué se estaba disputando el día domingo. Era la elección primaria presidencial, es decir, para definir el candidato de Cambio Democrático a la presidencia, con la particularidad que había dos candidatos con mayor fortaleza, uno que buscaba ser el candidato presidencial y la otra, Yanivel Ábrego, que decía que ella quería ganar la primaria para endosar ese apoyo a Ricardo Martinelli como candidato a la presidencia. Son dos hechos muy particulares. Por eso yo le decía a ustedes que contrario, le digo a las personas, haciendo un análisis de los resultados, apenas ese 5% que separó a Yanivel Ábrego de Rómulo Rux, que para mí el gran perdedor de esa elección es Rómulo Rux, porque Yanivel Ábrego no buscaba ser candidata presidencial. Rómulo Rux sí quiere ser candidato presidencial y lo es, pero lo es producto de una elección en donde la mitad de su partido quería votar por Yanivel para que buscara una alianza con Ricardo Martinelli. Pero Camacho, en ese análisis... Esa es la realidad. En ese análisis que usted hace, y si yo hago la comparación con las primarias de Realizando Metas, ustedes ahí tenían también unos candidatos que no solamente no querían ser candidatos presidenciales, sino que pedían que votaran por Ricardo Martinelli. Bueno, pero entonces, por Ricardo Martinelli. Entonces, por eso. No por un candidato decir que por eso el gran perdedor es el que resultó ganador, no me parece. No, pero es que ellos, ¿por quién querían decir votar? Por Ricardo Martinelli, no por un candidato de otro partido. Tú no puedes comparar peras con mango. Aquí, el 47% de los votos de la elección primaria de Cambio Democrático respaldaron a una candidata que decía que ella ganaba la primaria para apoyar a Ricardo Martinelli.
47%. Y- Mira, ese resultado, pero, o sea, mira, ese resultado... Pero que, atenógeno, o sea, ese 47% ¿qué va a pasar? ¿Se va a ir para Eso mismo RM? es, exacto. O sea, porque No, ¿de qué sirve? O sea, atenógeno. ¿cómo se traduce ese Atenógeno, 47%? atenógeno. Aclárenos. Aquí hay una realidad. Mira. Si tú recuerdas, yo en varias ocasiones en el noticiero he planteado con claridad que las encuestas, nosotros hacemos 2 encuestas todos los meses, y las encuestas te plantean que entre el 40 y el 60% ¿Nosotros de es los RM miembros... o es pasa o qué es? No, nosotros ¿Nosotros quién es? hacemos como partido, hacemos 2 Ah, encuestas. Como partido, ajá. Entonces, lo que te quiero decir, fíjate, que esas encuestas te reflejan que entre el 40 y el 60% de los miembros de Cambio Democrático apoyan a Ricardo Martinelli indistintamente de ¿Y que por qué, tengan y otro por qué no ganó candidato. Yanivel Ábrego Pero te entonces? quiero decir algo. Ese resultado de las primarias del domingo confirma precisamente lo que te están planteando Ok, las encuestas. entonces esas personas, No, ¿por perdón, qué perdón. están en CD y no en RM? Exacto. ¿Es porque Martinelli le conviene tener de alguna manera el control de ese partido también? Digo, Ricardo Martinelli buscaba ciertamente controlar o recuperar Cambio Democrático por un asunto sentimental, para decirlo de alguna manera. Él consideraba que ese partido lo fundó él, y eso nadie lo puede discutir, y que él considera que ese partido le fue arrebatado, y quería recuperar lo que él consideraba era un partido que él había iniciado en ese momento, aparte Pero ella es la de que segunda era... vez, Camacho, que apoya a un candidato de CD y pierde. Tres. Tres. Van tres De hecho, pérdidas en cuatro. hilo. De hecho, 4 cuatro. pérdidas en hilo. Pero lo que pasa 4 es que derrotas en hilo. Aquí Cuatro. vuelvo y te Sí. digo, que se confirmó que Ricardo Martinelli tiene no solamente el 100% de realizando metas, sino que además tiene más del 40, casi Sí. el 50%. Pero no controla CD y no controlar CD pero- es ni siquiera controlar pero el es que mira, subsidio, el Rómulo subsidio Ruz- de CD. O sea, no tiene Pero ninguna si nosotros influencia. necesitamos subsidio. Tiene Lo que las solamente elecciones una no se supuesta ganan con- participación, Mira, pero no tiene influencia mira, en la las directiva del elecciones partido. no se ganan con subsidios, se ganan con votos. Y con donaciones. Y los bastante. votos se Que va a definen. necesitar, por cierto. Mira, los votos en este momento te dicen... Sí, pero tomarse CD es la- estratégico. Los resultados electorales te El dicen. subsidio electoral de CD de 9 millones es que- para la Claro, campaña porque- Pero es que tú 2024 quieres hubiera llevar la funcionado. cuestión a un mero elemento económico. Pero es que Mira, no me has la plata contestado, Camacho. ayuda ¿Qué va a ser en la ese política. 47%? ¿Se van para RM? ¿Qué porcentaje de no ese sé, 47 calculas que deben irse a RM Yo no ahora? sé, porque eso yo no te lo puedo decir, porque mira, yo soy en lo personal, yo hablo por mí. Cuando yo estoy en un partido, yo estoy en este partido, cuando yo salgo de ese partido, salgo solo. Yo no digo que me voy a llevar a nadie, porque eso es entrar a un partido y salir de un partido es una decisión ¿Y a personal. nivel sigue apoyando a Martinelli después del domingo? Claro que sí. ¿Sí? ¿Y qué De piensa hecho, Ricardo Martinelli? de hecho, fíjate, estuvimos reunidos con la bancada martilenista y de CD, sí, con la que de- se reúnen más que con la propia bancada de RM. y fíjate, es que la bancada de Con RM la gente de RM. La bancada de RM nada más una, te juro. Lo que te quiero decir es que fíjate, ahí se reunió Espérate, solamente ¿Cómo que la banca de RM una? Sí. uno solo. ¿Uno solo qué? Sí, un Un diputado. solo Sí, diputado. pero es que usted me dijo el otro día en debate abierto que la bancada era de Ricardo Martinelli y que tenía 13 Sí, diputados. y él tiene una pero me está diciendo bancada- que nada más es uno. él tiene una- Espérese, ¿qué pasó No, ahí? él tiene una ¿Qué bancada pasó de con 13. los otros? Pero la de RM, realizando metas, es un solo Ah, los diputado. otros siguen siendo de Ricardo Martinelli. Son CD, pero son martilenistas. Bueno, siguen Pero siendo. eso, Dios, es Por eso. público. Bueno, hasta hoy, pues no sabemos qué va a pasar mañana. Espera, No, Camacho, se Camacho, reunieron con- Camacho. se reunieron con Yanivel, yo te entonces. quiero Hombre, Camacho es zorro viejo en la política. Se reunieron Camacho, entre usted los- sabe, y decidieron, por ejemplo, ratificar a Yanivel Ábrego como la jefa de bancada. Votando por el PRD en la asamblea. no, Porque pero Julio. votaron por el Estoy 1 de hablando julio por el PRD. ¿Ah? Permíteme, no, pero si Yanivel no estaba ni en la votación. Eso mismo. Ay, ¿por Lo qué por que no eso te quiero mismo. decir es que, pero no pregúntale a ella, yo no te voy a decir por qué no fue. Lo que te quiero decir es lo siguiente. Esos diputados, el día, no el 1 de septiembre, que fue lo que tú dices, sino Primero de el día, julio. el día julio. lunes, el Primero día de julio. lunes 10,
reunidos y conversando con Ricardo Martinelli, estaba yo también presente en esa reunión, Este lunes 10 de julio. decidieron Después de la derrota. ratificar Ah. a Yanibel Ahí Ábrego estaba Yanibel. como, sí estaba Yanibel, como la jefa de la bancada, y a la diputada Lilia Batista como su jefa de bancada. Igualmente discutieron y mantuvieron su posición de seguir abanderando la posición de que la conveniencia para el partido, los seguidores del Partido Cambio Democrático es apoyar la candidatura de Ricardo Martinelli en razón de que esa candidatura es la que le va a devolver a los panameños la calidad de vida que se merecen y que tuvieron con Ricardo Martinelli y que desean tener nuevamente ante un país que está en Camacho, crisis. ¿qué piensa Martinelli de que José Muñoz se le haya volteado? Bueno, mira, Muñoz tenía conversaciones con nosotros, pero no había ni un acuerdo firmado, lo que te quiero decir, había... Eso se la pasaba en Oceanía. Pero no No, tiene, y- pero y- no y tiene va- acuerdo firmado con nadie tampoco. No, tampoco. Sí, no. Eso es cierto. Mira, nosotros el acuerdo que tenemos hecho ya es el acuerdo con el pueblo. La mayoría de los panameños quiere que Ricardo Martinelli vuelva a ser presidente de la República y eso lo dicen todas las encuestas, a pesar de que algunos quieran negar esa realidad, pues. Pero bueno, cada quien vive Va a la depender del realidad fallo que de Valoisa quiere. Martínez, ¿no? ¿Cómo dice? Va a depender también del fallo de Valoisa Martínez. ¿O ustedes cuentan con que ella va a fallar a Entonces tú favor me de estás Ricardo diciendo que Martínez? el fallo de Valoisa Martínez busca tener un efecto en la electoral. No, pero lo Ay, Eso es lo que tiene. tú me estás esperarlo, diciendo. eso no es Eso es lo que tú No, me pero estás diciendo. lo tiene, Eso es lo que tú me Camacho. estás diciendo. Lo tiene porque a diferencia de O sea, tú Estados estás Unidos, confirmando lo que hemos Camacho, lo tiene el porque proceso no, contra no, Ricardo Martínez no es político. Dependerá- No es político. Dependerá- está dirigido por Guido, tú. No es político, que encuesta coincidan dice- con los tiempos electorales La es otra encuesta cosa. dice que la mayoría de los panameños, el 58% dice que es un proceso político. No, ¿qué encuesta? La Encuesta de Galo. la de Pasa. La de Galo. Ah, no, Camacho, O seamos sea, tú serios. me vas a decir a mí Seamos que Galo, serios. una encuestadora internacional que tiene sede en todos los países. No. Es una encuesta No, que tú dudas. Pues por eso no No, te no. gusta. Averigüemos bien. El problema es que a ti no te gusta el No, resultado. no, averigüemos Todos bien. dudamos, pero bueno. No, averigüemos bien porque sí es una Si el cosa y resultado- Gallup Internacional es el otra. resultado dijera No. que es algo diferente, te aseguro que Guido estuviera aplaudiendo la encuesta. No, Ese es el tema. no es cierto. Mira, No tú es cierto. Como analista no Obvio. no puede ser No análisis No es cierto. sesgado. Pero yo Tiene que ser- No es comparo. sesgado, una pregunta. Yo comparo las encuestas, Camacho, no me quedo con una sola. Y usted sabe que, ¿Cuál que hay encuesta tú encuestas, sí, hay otras encuestas. Y hay otras encuestas donde no, Tú te estás donde refiriendo Martinelli a- no marca el 50 o 60% que ustedes dicen. A la encuesta De hecho, Estrella, fíjate, que dice en la encuesta. que el presidente No, Gabriel no, Carrizo tiene 28%, no. Yo estoy hablando de otras encuestas que no Estamos necesariamente se hablando cosas publican. serias, Guido. Estoy hablando de encuestas que no necesariamente se publican y ustedes saben que Dame, existen. Guido, déjate. Así como la que ustedes Hablando de- tenían en el 2014 que falló. Tú me- La que tú me ustedes estás hablando tenían. de Bueno. encuestas No, chimba, yo te no, estoy no, hablando no, de no, no, encuestas no. No, Camacho. Pero vamos a, bueno, esa encuesta decía que el 60% del CD Sí, estaba claro. con Ricardo Martinelli claro. y ganó Rómulo Rux. Oye, Entonces, pero- fíjese, pero ganó- fíjese la encuesta. Pero ganó José con Muñoz el tampoco. 47%. Bueno, no, pero ganó. Yo claro que conté, Ganó, es 46%, Camacho. Entonces, Guido, Es 46% a 53%. Ese es el Mira, resultado. yo le diría a José Muñoz, pues fíjate, Muñoz ha dicho, anteriormente había dicho que estaba contemplando una alianza con nosotros. También lo he visto reunirse con Rómulo Rux y con Blandón. Ahora, Blandón ha dicho que él no necesariamente va quién va a la cabeza, porque ahí los problemas es que ahí se están peleando quién es el segundo, para que ese segundo, quién él va a ser la cabeza de la encuesta. Que no sé cómo se puede decir y que la encuesta de la oposición, cuando las mismas encuestas te dicen que el líder de la oposición por los panameños es Ricardo Martinelli. Entonces, la otra agrupación pues, de partidos políticos se están peleando el segundo lugar para ver quién del segundo lugar puede reclamar entonces la cabeza de esa encuesta. La encuesta que nosotros llamamos Titanic, porque está una alianza, que está dirigida al fracaso. ¿Y No quién importa sale de quién sea el segundo- capitán. ¿Quién sale de segundo en las encuestas de ustedes? Mira, en la encuesta que hacemos, y la hacemos desde hace 2 años y medio, durante los primeros 2 años, la encabezaba el segundo lugar Lombana. A partir de los últimos 6 meses, el segundo lugar y el tercer lugar ha sido, por ejemplo, cuando sale la candidatura de Martín Torrijos,
En la encuesta marcó Martín Terrio segundo, pero la siguiente encuesta marcó tercero. ¿Con qué Y en diferencia? en esta encuesta marcó cuarto. Ahora, ¿Qué Ahora, el diferencia? problema que tienen todos esos señores no. es que ninguno pasa del 10%. Camacho, mira, vamos a ver el tema del Ricardo marca No vamos a discutir el tema de la 57% y encuesta. Sí, no, porque... Pero porque vamos a además- profundizar en los resultados. En la Exacto. de RM, de Ricardo Martinelli. porque, Profundicemos en los resultados. Ustedes están diciendo Explíqueme- que el perdedor explíqueme es cómo. Ricardo No. Martinelli, No, cuando pero los números explícame- te dicen que el gran ganador explíqueme- es Ricardo pero Martinelli. Camacho, sí, explícame cómo, si él lidera todas las encuestas, lo que, mira, no entro en la discusión de si es cierto o es falso, porque no tengo aquí en la mano ninguna encuesta y le puedo dar tampoco credibilidad a eso. Pero bueno, es lo que usted Tú dice. tampoco creen en la Galo. ¿Cómo no ganó en la elección de cambio democrático? Y ¿Cómo no ganó en la anterior de los convencionales donde se vio el apoyo del señor Ricardo Martinelli a la abierta nómina y y a nivel Ricardo Ábrego? Martinelli no ganó la primaria de cambio. No, me refiero a la de cambio democrático. No, estamos A las hablando La de las secretarías. Sí, a la de la Secretaría de la Claro, Mujer me y la refiero Juventud. específicamente que a la la de la del fin de Juventud ganó semana. el Usted me candidato puede de nivel decir- porque los otros se Y dividieron. usted me puede decir, no, por pero sacó nada el más. 47%, pero no ganó. Pero vamos, Usted sabe que no ganó. Vamos a ver una realidad. 47% es no ganar. 46 a 53. Corregimos. Si 46, redondeamos. te estaba dando uno de más. Si redondeamos, 46 a Flor 53. dice que yo no le respondo lo que me pregunta, pero es que cuando voy a contestar me pregunta otro por acá, Bueno, otro dale, otro pues. por allá. Pero yo lo que te quiero no decir, me ha mira, podido responder te voy a eso. responder eso. Mira, Sí. la elección de, que se dio primero, la juventud y las mujeres, Ujú. más Sí, delegados, la ¿no? mayoría de Convencionales. directivas de convencionales, el resultado oficial, fíjate, dice que ganado la facción de Rómulo, la Secretaría de la Mujer, la facción de Yanivel, la Secretaría de la Juventud. Porque estaban divididos. Esta es una realidad. No, y porque estaban además de eso, te dice, mira, Yanivel Ábrego y su facción anunciaron que ellos habían ganado la mayoría de los convencionales y yo no escuché a Rómulo de desconocer esa realidad. Y la prueba está que Rómulo se sigue negando a convocar una convención de su partido, porque si él tuviera la mayoría, ¿tú crees que Rómulo no hubiera convocado a una convención de su partido? No la tiene, ¿por qué? Porque no la ganaron. Pero si ganó la primaria. mira, no ganó. O sea, ganó la primaria. No ¿Me va a decir ganó. que no ganó la primaria? Pero la primaria, ¿para qué era? Para definir un candidato Exacto, presidencial. no, exactamente, y el control del partido. Lo que él tuvo fue una victoria pírrica, porque el 47%... 46. 46. 46 a 53, Camacho. Bueno, Ahí está el lo que número, pasa es que, mira, 46. No, es que cuando uno redondea de punto 5 para arriba. 46.21 es 46. Y 52.64 es 53. Te voy a regalar ese No, gama. es que no tiene que Te voy a regalar hacer nada. gama, pues. Es Te voy a que hacer- la precisión. La realidad la es precisión. 5%. Son 7%, pero bueno. 7% es lo que pagamos. O sea, 1% ganó. 5% era el realidad. ITBMS antes que Martínez lo subiera a 7%, que es la diferencia. Después no diga que soy yo. Está bien, quiero, Es que no Esa le es una gusta. táctica No le gusta demócrata la cristiana, la estamos viendo aquí. Hombre, La Una realidad táctica demócrata es cristiana. que fíjate, Ustedes son la la misma escuela allí, elección ustedes son la misma escuela. no era una elección- Caimán no come caimán no allí. era una elección cualquiera, era la elección para escoger el candidato presidencial. Y el 47%, o 46 para complacer a Guido, 46, esa es la al matemática. 46.2% Eso. dijo que quieren de candidato a Ricardo Martinelli. Entonces, ¿por qué no No. ¿Cuál es el Si triunfo el de Rómulo Ruz? 46 ¿Tú crees que Rómulo Ruz? Pero Rómulo te Ruz puede- ganó. O sea, Mira, así sea por un Mira, ¿por qué tú 1%, crees ganó. que Blandón dijo ayer, hey, aquí nosotros no estamos comprometidos en la cabeza con nadie? Porque tú crees que el día que Rómulo Ruz vaya a sentarse en la mesa con Blandón, con País y con Muñoz, porque parece que es él puede reclamar la cabeza de una alianza ¿Por qué no? cuando la mitad de su partido le Él dijo fue- que no lo quiere candidato. Espérate, pero es que él fue una primaria donde había competencia, ya. Pero Ahí está, la la mitad diferencia. de su partido apoyó a una persona quien dijo, yo no quiero Pero, ser candidato a la presidencia. Camacho, es Oiga, lo pero que eso quiero pasa- competir para Camacho, que ¿sabes Ricardo qué? Martinelli Eso- sea candidato. ¿Sabes qué es Eso comparable? pasa en A las decir, primarias por con- ejemplo, con que como en las competencia. primarias de RM no votó el 50%. Responde, La mitad de- Pues la responde. mitad, Entonces, la mitad no exacto. quiere a Respóndeme Martinelli. Es lo mismo. Respóndeme algo. Es lo mismo. Yanivel Ábrego dijo que quería ser candidata a la presidencia, ¿sí o no? No. Yanivel Ábrego dijo que quería ganar para apoyar a Martinelli. No, ¿sí o por eso te estoy diciendo. ¿Sí o no? Ok, El ¿quién perdió? 46% ¿Quién apoyó perdió? a Yanivel Ábrego. ¿Quién ¿sí o perdió? no? ¿Sí ¿Quién o no? perdió entonces?
¿Sí en o ese no? argumento, ¿quién El perdió? 46% ¿Quién perdió? apoyó a Yanivel Ábrego, ¿sí o Usted no? mismo lo acaba de decir, Camacho. Entonces el 46% Bueno, quiere apoyar lo a acaba Ricardo de decir. Martinelli. Ya. A nivel. La pregunta es por qué el 53% restante no votó por Ricardo Martinelli, no votó por Yanivel, o Porque sea, por están Ricardo apoyando Por Martinelli. Ricardo Rómulo. Martinelli. Por eso. Pero apoyar Hombre, a Rómulo. es que a Pero mí me ese- parece... Pero ese no es el partido de Ricardo. el Oye, partido Pero de él Ricardo. corrió o no corrió. El Él partido y de apoyó a Ricardo. Yanivel, El y partido salió con de Yanivel Ricardo, todo el ¿cuál es? día con ella. Tiene. Claro. Hombre, por Dios. El partido de Ricardo Y realizando metas. estuvo en el Hotel Río sea, hasta que que se dieron los Ricardo- resultados y salió corriendo. Exacto. Mira, Oye, Hombre, cierto, por ha Dios. mejorado bastante el Mira. señor Martinelli, que bajó corriendo las escaleras del río, ¿no? Mira, te voy a decir, ese es lo malo de ustedes cuando ustedes... ¿Qué? Ustedes se... Lo malo de nosotros. Oiga, pero si son hechos ciertos, Camacho. Él no estaba ahí, que recién Pero operado. permítame, mira. El problema cuando ustedes se informan en medios bochinchosos es que ustedes Ay, quedan metidos en hablaste bochinche. de bochincho. Mira, ¿no Ricardo, se operó? mira, yo estaba con Ricardo Martinelli. Y Ricardo Martinelli y yo no estábamos en el río. Nosotros estábamos en Centenia, en el local de Yanivel. Y mira, si Ricardo, pues quisieron decir que Ricardo había salido a escondidas. No, tú sabes cómo se enteró la joven que filmó el video ese, que Ricardo Martinelli estaba ahí. Porque Ricardo Martinelli, como es su costumbre, sale y se despide de todo el mundo y pasó al lugar donde estaban los medios a despedirse. Si él tuviera estado escondido, ¿para qué iba a pasar donde estaban los medios? No, no fue en el río. Lo que pasa es que ustedes Ok, se no informan. importa, Permítame. el punto no es el Ustedes río se o no el informan, río. pero El permítame. punto es que bajó corriendo las escaleras cuando per- evadió un juicio a permíteme, punta de incapacidad Pero porque permíteme, salió operado, escúchame, Camacho. permíteme, mira, escucha. Para entender hay que escuchar, si no es por gusto. Mira, la primera realidad, la mentira que estamos en el río, primera mentira. La segunda mentira que salimos escondidos, no, él salió a saludar a los medios. La tercera mentira es que dice, ¿por qué bajó por la escalera? Porque es un edificio de 2 plantas. Corriendo, Camacho. ¿Qué quiere que vaya Pero en mi cámara pregunta, lenta? el problema... Vaya en cámara lenta. Bueno, es lo que hubiera sido Pero lo si prudente Ricardo, mira, Ricardo no está cuando inválido. está- Ricardo no está inválido. Bajó es volando. Ricardo tiene, está bajando una escalera, tú bajas más rápido de lo que subes. Tú subes, tú vas paso a paso. Cuando Ay, vas bajando, Camacho, tú vas más eres un rápido. personaje. Bueno, cambiemos de Lo que tema. pasa, vuelve y te digo. Cambiemos Pero de usted- tema. Y así mira, mismo no podía ir al mientras juicio. ustedes, Así mismo no mira, podía ir al mientras juicio, Camacho. ustedes, Oye, mientras ustedes contéstame. se sigan informando en foco quemado y esos medios satélites de bochinche, ustedes van a estar así desinformados. oiga, sí, Nacho, Pásame. vamos ¿No pudo ir al juicio? Porque tenía una incapacidad. Camacho, vamos Porque, a... mira, te voy a decir para que sepas, no estés repitiendo cosas que no son. A ver. La incapacidad de Ricardo Martinelli, que se la dio el cirujano, neurocirujano que Operó. lo operó, estaba determinada en un periodo de recuperación de 2 meses. De recuperación, es más largo, pero el corto, que tiene que tener medidas especiales, de 2 meses. Esa incapacidad y esa recomendación le planteaba a Ricardo Martinelli 2 cosas fundamentales. La primera, que él no debería estar, ¿cómo se llama?, sentado más de 1 hora. Es decir, que él a los 45 minutos de estar sentado tenía que pararse y caminar en eso. Es una realidad. Y eso tú entenderás que en un juicio tú no puedes estar parando y caminando por Sí lo que te da la gana. Sí, se puede, Sí, pedir, puede se puede pedir baño, permiso para ir al baño y todo. Permiso para ir al baño, Está bien, pidieron, por claro. favor. Está bien, pues. Ok, vamos. Yo te puede. estoy explicando lo que dice la incapacidad. Pero además la incapacidad te decía que, porque Ricardo Martinelli tuvo en esa operación 2 sucesos que ponían en riesgo su vida en razón de la baja, porque Ricardo además, mira, tiene 71 años, hipertenso. Y según el cáncer de tiene próstata y stent, todo. Tiene stent, tiene todo esto. Entonces, Pero entonces, ¿para qué se mete en la no política es si está tan enfermo? Digo, él no estaba agonizando. Yo puedo, mira, yo Pero soy- le pidieron los santos óleos mira, una vez. mira, Oye, yo te voy a Le decir- pidieron los santos óleos una Mira, vez. Yo soy diabético. Mira, yo Todavía soy- no ha convencido, Mira, todavía yo no soy nos ha convencido diabético. de quién perdió. Mira, yo soy diabético. Todavía no nos ha convencido No, pero de es quién que yo perdió. no vengo aquí a convencerlo. Oiga,
Camacho, Usted, ninguno de ustedes hablemos de va a otro tema. aceptar la verdad, aunque la tenga de Hablemos de frente. otro Es que la tema. verdad es que ganó y la Porque verdad es que fíjate, perdió. Hablemos de otro Yo le tema. vengo a hablar a la gente que está viendo esa televisión y escuchando esa radio. A esa verdad que ellos tienen que conocer. Oiga, hablemos que de es otro la tema, verdad Camacho. que Rómulo Rux es el gran perdedor de esta elección. Sí. Pero si él Porque ganó. su partido, Pero si ganó el la primaria. 47%, no, para que no se ponga bravo, 46.2%. No, no, yo no me pongo bravo, yo nada más preciso. Le dijo que ellos no quieren a Rómulo Rux de candidato, sino a Ricardo Camacho, Martinelli. pero ganó. Sí, pero esa es la minoría. Ganó. Esa es la minoría, Camacho. Claro, una minoría Ya. de 26.2%. Eso es como que usted me diga que en las elecciones el que obtenga el 46% ganó y el que Claro. obtenga más perdió. Claro, Sí, no, sí, Camacho. es una O minoría. sea, ¿quién ganó la primaria de Escucha. CD? Dígame, Mira, Camacho. ¿Quién mira, ganó la primaria? mira, vamos a- Ricardo Martínez la ganó. No, la perdió. Mira, vamos a hacer algo, mira. No, ya a nivel Para que Abrego. Rómulo Rux se pudiera considerar ganador de esa primaria, ganador en real, no en porcentaje, es que él tenía que ganarle a Yanivel 70-20. ¿Quién dijo eso? pero ¿Quién dijo? Claro. ¿Cuál es ¿Quién ese dijo eso? análisis, No, Oye, Camacho? pero es Por que Dios? vea, si él, Oiga, si ya- si él, No, si no, él no, está no. corriendo con una candidata que dice que no quiere ser candidata presidencial, Entonces, sino si es apoyar a así, otro. Si es así, en RM ha debido salir más gente a votar. Dime, ¿es así o no es así? Entonces en RM ha debido salir Pero es que mucha en más gente a RM, votar, en ¿no? RM todo el mundo sabía quién iba a ser el ganador. Sí, pero ya a nivel sacó 66,000 votos. Pero vuelvo y te digo, mira, Y Cambio Democrático tiene para que 300,000. Rómulo pudiera realmente sentirse ganador y transmitirle a sus aliados que él era el ganador, Bueno. él tenía que Oiga. apoyar en votos a Daniel Ábrego. Pero No lo hizo. ganó. No, lo hizo. Ganó. ¿Ganó o no ganó? Porcentualmente sí, pero, Bueno, pues entonces pero ya. ¿Quién perdió? políticamente perdió. ¿Quién perdió? Camacho. Políticamente ¿Quién perdió? Políticamente coincido en que ha podido sacar más votos. Eso no, No, quiere decir políticamente que perdió políticamente. No, Políticamente perdió Ricardo Mira, Martinelli, te voy a poner- que se fue Exacto. abrazado y Te a nivel voy a- a pedir el Hombre, voto que hizo por ella y campaña perdió. abierta con Yanivel No ha Ábrego, por podido Dios. materializar Mira, ese ¿cómo? número en votos Mira, todavía. lo que pasa, yo entiendo la posición de ustedes porque ustedes no simpatizan con Ricardo. No tiene nada No, que no ver tiene nada que con ver con eso. eso. ¿Cómo Es tú data puedes real. decir No. que Ricardo Martinelli perdió cuando Ricardo tiene probado ya el 100% de su partido y la mitad de otro? O sea que él sabía que Entonces- Yanivel no iba a entonces, ganar. ¿qué estamos hablando? Oye, entonces él sabía que ¿La Yanivel mitad no de iba a cuál? ganar el domingo. Las- Estaba claro. Mira, yo, para saber, si yo supiera el futuro, yo me compro los números y me los gano siempre. Pero eso nadie puede decir del futuro. Había una elección, esa elección tenía que definir entre un candidato que aspira a ser no solamente el candidato de su partido, sino el líder de la oposición, según él, ¿no? Y había otra candidata que decía, no, yo no quiero ser candidata a la presidencia, yo quiero apoyar a Ricardo Martinelli. La realidad que el candidato, si la gente de Cambio Democrático quisiera que Rómulo Rux fuera el candidato, hubiera apoyado 70-20 o 70-10 y a nivel Ábrego. Ese es como el análisis. Y de- Aníbal mira, Ábrego, el ¿qué? análisis, mira, el análisis. Pero usted mismo me está Danilo diciendo Toro hizo un análisis. Que Ricardo Martinelli, ¿cuánto dice la encuesta que Escúchame, tiene? ¿Cuánto dice su encuesta? Mira, escucha, mira. ¿Cuánto tiene Martinelli? Danilo Toro lo escuché hacer un análisis que decía Señor Camacho. que Yanivel Ábrego había equivocado su estrategia al decir que ella no quería ser candidata presidencial. Danilo Toro está más perdido que el hijo de Limber, porque si eso es Yanivel real. Ábrego hubiese dicho Ahí no hay que coherencia. yo, También lo que dijimos yo nosotros, soy, que también estamos que perdidos, yo entonces. soy, que yo quiero ser la candidata presidencial. Pero es que eso no se hace en la Rómulo Rux política. hubiera ganado 70-10. Usted que sabe mucho de política, usted Mira, bien sabe que si eso no se hace en la Yanivel política. Ábrego- Uno no corre en la política Haciendo- para pedir el voto para otro. Haciendo- Bueno, salvo en RM, pues. haciendo- Eso lo mismo en RM. haciendo el Ese análisis. es el estilo de RM. Haciendo el análisis de Danilo Toro, si Yanivel hubiese usado esa estrategia que según Danilo Toro era la correcta, Yanivel Ábrego hubiera perdido 70-20. Porque la fortaleza O de sea que perdió Yanivel Martinelli. Ábrego Exacto. es el apoyo a la candidatura de Ricardo Martinelli y el 46%. Pero de igual forma perdió. 46%. Camacho, de todas formas perdió. 46, Pero perdió. si yo gané El la 46% de la Pero mitad yo- que salió a votar. yo demostré que la mitad No. de un partido está conmigo, ¿quién el- como yo perdí? ¿Qué? El difícil 46% reconocer de la un mitad que partido salió a de votar, o sea, el derrota. de un 23%. partido que no es mío. Bueno, ¿Qué dele. problema? Ahora Hay que forma vamos, que reconozca quiero la decir, derrota. ahí está. vamos al... Difícil, ¿ah? Mira, ese como, si hubiera habido un candidato en el PRD que hubiera dicho, hey, ¿sabes qué? Yo quiero correr para ganar Martinelli,
Ese candidato hubiera sacado un montón de votos porque las encuestas te dicen también que el 30% de los PRD No, va a eso es votar por análisis de Ricardo Camacho. Martinelli. Vamos al cambio y regresamos, porque yo quiero hablar con Espérate, que Camacho. le quiero preguntar De- algo. ve- Eso al, ni al- yo. al cambio, al ¿Te cambio. gusta? Eh, Me lo compró mi esposa. Ah, Ella pero tiene de buenos diamante- ella dice que diamante de tiene. verdad. Bueno, yo no sé, pero Hoy di que hazme suero. una oferta y te lo vendo. Bueno, oye, Lo venden vamos, hasta el alma. vamos al cambio y regresamos, porque yo quiero hablar con el señor Camacho de algunos temas de esos que él llama juicios políticos. Sí, sí, sí. Para hablar Ya de esos regresamos. temas. Pero ya estamos claros que el gran perdedor fue No, no, él. no, Ay, no, ya no, el la único, vi. el Ya, único no que sostiene eso es usted. convenciste a nadie. Vamos al A mí cambio. no me convenciste. Vamos al cambio. A mí no me convenciste. Vamos. Ya estamos de regreso con más. Camacho, el futuro de Aníbal Abrego. Yo no sé, pero pregúntaselo a ella. En este momento, legalmente no podría correr por ningún otro partido a menos que se lo autorice Rómulo Rux. Sí, efectivamente. Mira, Yanivel, con la cual en algún momento he tenido diferencias públicas, tengo que quitarme el sombrero porque no todo el mundo tiene la valentía de tomar una decisión política donde tú te juegas el todo por el todo, Bueno, con ahora sigue respecto a tu apoyando a carrera. Ricardo Martinelli. Si Ricardo Martinelli llega al poder, me imagino que le dará un cargo a Yanivel Ábrego. Me imagino, sí. ¿Qué cargo te parece que puede tener ella? Bueno, eso lo decía Ricardo, que va a ser el presidente, pero entonces, Oiga. en mi opinión no va a ser cualquier cargo. porque A propósito de... es un baluarte en razón de esa participación, por ejemplo, el liderazgo que tiene Yanivel Ábrego en Capira, para ponerte un ejemplo, que es su circuito Gobernador de Panamá Oeste. es indiscutible. Gobernador de Panamá Oeste sería ideal para ella. Oiga, Camacho. Yo no sé, pero Camacho. eso lo va a decir Ricardo. Sí, sí, pero, sí. mira, yo conociendo Espérese. a mi brother, yo creo, te aseguro que no va a ser cualquier cargo. Bueno, oiga, hablemos un poquito de la justicia esa que usted llama política. La Sala Penal de la Corte acaba de rechazar ayer la revisión, el recurso de revisión que interpuso la defensa de Alejandro Garujo y Gustavo Pérez por el fallo de los pinchazos, donde ellos, increíblemente, en una cosa de replay, fueron condenados como cómplices, pero nadie fue el instigador principal. Bueno, pero es que Bueno, eso te muestra espérese. la política en la No, ninguna política. Eso es porque había suficientes evidencias. En un porque- país Bueno, Claro, eso donde, demuestra la política. en un país Exactamente. donde no existe, de acuerdo a la ley, de acuerdo a los juicios, no existe un autor principal. Hay dos personas condenadas por Pero fueron condenados cómplices. antes. Fueron ese es lo condenados absurdo. antes, Camacho. Lo Perdóneme. absurdo de la justicia. No, lo absurdo es que se haya absuelto al otro, pero bueno. Pero Sí, dos sí. juicios. Sí, sí, eso es Dos absurdo. juicios. Sí, es que Fíjate, no es eso uno, no. Bueno, Guido, es dos el juicios. otro caso. El problema es que, mira, el otro- Guido, no, tu no, no. análisis tú lo haces visceral. No, Camacho, no. Yo lo hago jurídicamente. Hay que hacerlo. Yo lo hago en razón jurídicamente. de lo que dice la ley. Ey, Sí, sí. Te guste o no. Sí, yo lo hago Ricardo jurídicamente. Martinelli ¿Qué fue te a graduaste de dos abogado, juicios. Yo soy abogado de carretera. de carretera. Yo lo hago jurídicamente, Es lo que te quiero porque decir. resulta ser que con la tesis de la teoría del dominio del hecho, con la que se han condenado a los criminales en el Tribunal de Nuremberg, a Fujimori y a Montesinos en Perú, aquí los jueces no compraron O sea, esa tú me teoría. estás diciendo que eso Ricardo es Martinelli es un criminal de eso- guerra, pues. No, eso lo has dicho tú, yo no he dicho tú eso. me estás Yo estoy diciendo, diciendo que con la teoría del dominio del hecho, Guido, ¿a ti te gusta la teoría del dominio del comparar hecho, peras con mango? no. Aquí Ricardo Martinelli, fíjate, sin imputación, algo histórico. Ah, la única Ay, persona. ya Oiga, la misma ley 55 que única- aprobaron con Ricardo Martinelli es la que establecía que no había imputación para los juicios especiales, Pues tú Camacho. dices que yo no te contesto. las No, cosas, pero es que no. Me pregunta algo y Pero después si me la- interrumpe. oiga, la ley Porque 50 no le gusta la respuesta. La ley, no señor, porque la ley 55, No te gusta la respuesta. la ley 55, Es el una- blindaje ese, permiso. el blindaje ese que se inventó Ricardo Martinelli y sus diputados en su momento, fueron los que establecieron el procedimiento Para especial, poder que Camacho. siga interrumpiendo, voy a seguirte el juego. Dime algo. ¿Ricardo Martinelli fue imputado, sí o no? No necesitaba ser Ya, imputado. entonces ya, primero, esa es la primera realidad. En los Ya procesos reconociste- especiales, ya la reconociste acusación que hace no, las ok. veces de la imputación. Ok, Ricardo Martinelli, sin ser imputado, y que tú como abogado de Sí. carrera y yo de carretera, Sí. sabemos, por ejemplo, Sí.
que la imputación es el acto que te vincula En los procesos a los ordinarios hechos. y normales, Camacho, en los procesos especiales que se los inventó Deja- Martinelli a través de la ley deja 55, deja- establece que no se necesita. Guido, si tú Eso ya tienes- lo definió hasta la Corte, por Si Dios. tú tienes la razón, ¿por qué me interrumpes? Eso lo definió la Corte, Camacho. Pero si tú tienes la razón. No, eso ya está definido por la Corte y varias tú veces. tienes la razón, ¿por qué me interrumpes? No lo estoy interrumpiendo. Es que usted está afirmando una Yo te- cosa que no ya es me cierta acabas de y yo lo tengo decir- que aclarar. me acabas de decir que Ricardo Martinelli fue imputado. Yo No dije que necesitaba tú ser lo imputado. reconoces, ¿sí o No necesitaba ser imputado. Le estoy contestando. Bueno, una pregunta, Está ¿ya bien. se arregló Ricardo Martinelli con los hijos? Mira, Guido, yo te recomiendo Camacho. que pases el examen. este No, de no, derecho. no, no. Yo Camacho, creo que por te favor. vas a fracasar el examen de No, derecho Camacho, al por decir Dios. que una persona Yo le recomiendo que se no lea. necesita que ser imputado. Yo le recomiendo que se lea Eso es el especial. Código Procesal Ay, Penal, Dios, el capítulo de procesos Camacho, especiales. acabó otra pregunta. Qué bárbaro. ¿Se Esta arregló pregunta Ricardo buena. Martinelli con los hijos que los vimos en la Pues si no celebración tiene ningún de... problema. Ah, ¿no? No, si sus hijos son sus hijos, su familia. No han tenido ningún problema en Ninguno. estos años. Ninguno. Fueron condenados políticamente también, seguramente. Yo no sé, preguntar a los hijos. Ah, ya. Yo no te estoy hablando del Ya. proceso de Ricardo Listo. Martinelli. Está bien. ¿Los hijos van para algún cargo? Probablemente sí. Sí, los dos. ¿A qué No cargo? sé, yo no sé. Tú me preguntas a mí por decisiones que otros toman. Tú pregúntame si yo voy a correr. Ay, eso no... Tú me preguntas si Martinelli va a ser presidente, yo te digo. ¿Van para Pero la tú C no me o van digas a a un mí. cargo para aquí No para- sé, eso es una decisión de ellos. Si quieren aspirar, primero me lo tienen que decir si van a aspirar. Bueno, tú vas a Segundo, decir que aspirar probablemente... probablemente, porque el que está vivo respira y el que respira aspira. Así que es lo normal que ya fueron anteriormente candidatos, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué no habrían de serlo ahora? Entonces, para que tú tienes de certeza, no, certeza solo te pueden dar ellos, yo no. Yo te puedo dar, presumir en razón de los hechos pasados, ¿no? Ahora, ¿qué tiene de trascendente eso? Bueno, resulta... O sea, para el Mira, panameño, mira, me acabas de para- preguntar algo. mira. Tú dices que no te dejan contestar. Déjame contestar. Ok, está. ¿Por qué es trascendente? Porque ellos fueron declarados culpables de haber lavado dinero por órdenes, según ellos mismos, de su padre, Ricardo Martínez. Mira, por eso es relevante. Vamos a hacer algo. Yo te voy a lanzar un reto hoy. Si tú me muestras una declaración de alguno de ellos dos que diga eso, yo te reconozco que tienes verdad. O sea que también es mentira. No, yo te estoy lanzando lo un reto. que- No, no, no. Hoy te lanzo un reto el día de hoy. Usted lo dice porque Si eso tú lo me dijo su muestras- abogado. Si tú me muestras Claro, una claro, lo que estás diciendo es Pero que su abogado es como si fuera yo. ¿No lo representa? Sí. ¿O van a negar lo pero que dijo di el las abogado? ¿Por qué no han cosas, salido pero públicamente a decir entonces que eso lo dijo el diga, abogado y no diga ellos? las cosas como son. Su Lo abogado que lo pasa es que dijo. ustedes han dicho aquí. Pero dígame que no. ¿Su abogado lo dijo o no lo dijo? El abogado de ellos lo dijo. Y él no está representándolo. Pero te pregunto, Exactamente. les digo. Si eso hubiera ¿quién- sido mentira, pero no hubiera entonces- sido Un tema literal. ¿Por qué no dicen que fue el abogado? Sí, pero no Porque podemos- claro, usted no tiene podemos- una no, estrategia esto no es un tema política semántico. de No, no, decir no, no. que no, los no. hijos de Es que esto no es un tema semántico. No, es que si el abogado, Ese- si el abogado en un Además- juicio dice algo a además- nombre de su cliente, es como si lo dijera el Claro, cliente, obviamente. Camacho. Además- Es que usted en su carrera de carretera no estudió eso, que el abogado representa como si Obvio. fuera el cliente. Pero no es un tema Hombre, semántico. Camacho. No, pero mira, Camacho, pero ya terminando el No te programa. sigan eso, pero yo, mira, pero yo No, te quiero hombre. decir, mira, Terminando el porque programa. yo te pregunto, ¿Quién ganó la un primaria del momentito, Cambio Democrático? Un momentito, nada más antes de finalizar. Le gusta la mala Yo vida. lo que quiero es que, entiéndame, ¿por qué eso es intrascendente? Porque el panameño No. que hoy no tiene empleo, o que tiene empleo y gana la mitad de lo que ganaba hace mucho tiempo, o que no puede pagar la escuela de sus hijos, que tuvo que sacar sus hijos de escuela privada. ¿Tú crees que le importa eso? El panameño lo que le importa es su realidad económica. Claro, y que Camacho, pudiera ser es un mejor, desastre. que pudiera ser Entonces, mejor ese si no país- hubieran, ese si no hubieran país- esquilmado el porque, erario. mira, ¿por qué Camacho. Sí, Ricardo claro. Martinelli Claro. está encabezando Camacho. las encuestas? Porque cuando hombre, la no. gente piensa... ¿Quién bueno, ganó la pero primaria de CD? No nos ha dicho No te todavía. lo va a decir. Ricardo Martinelli. ¿Cómo que lo va a ganar? Imagínate. Si lo ganó Rómulo Rux No, todavía. hombre, no. ha sido Pues posible se nos acabó el convencerte. tiempo. Mira, Se nos acabó el tiempo. confirmó lo que Camacho, hemos Camacho, dicho, la aquí sí mitad hay- del CD. aquí No, hay la que mitad ser- no. Ricardo Martinelli. Aquí sí hay que ser preciso con el tiempo. 23%. No confundir con los Es la porcentajes. mitad. 46, Eso, bueno, 46 segundos. 46, pero ese 46%, ¿cuántos nos fueron a Bueno, votar? entonces, 23%. pero si tú dices que el Se nos 23, acaba- Camacho, el- se Estamos hablando de un Entonces- 77%. Entonces el contra. 27 nada más apoyó a Roma. El 77%. Pero si entonces tú dices que el 27... ¿Usted piensa que ese 77% Oye, si, estaba si apoyando el a quién? 23 no apoya... Si no apoyaron a Martinelli, ¿a quién si, apoyaron? si tu análisis dice que el 23... ¿Cómo es la cosa? Cállate, el cállate, que me 23%, desespera. el 23%... Señores, nos vamos, Camacho, nos tenemos que ir. Ya. Camacho. Apaga la
Ya, Rocola, oye, qué hombre. barbaridad. Por Este es favor. peor que la rocola esa que le ponen un reality acá. Él gana por Con dólares. cansancio. Él gana Bueno, por cansancio. nos siempre. fuimos. Chau. Nos fuimos. Si usted sigue en Sí, claro, Telemetro pero Radio, Rómulo Rux. siga con el brunch y en RPC Televisión el profesor Escobar y Delia Muñoz con Habla Ahora. Ellos sí pueden hablar ahora. Oye, Usted para siempre. Me saludan al perdedor. Ok, a Rómulo chao. Rux.